Así ordenamos un poquito cómo va a ser la presentación, ¿eh? Bueno, listo, largamos Eh, nomás. Creo que están viendo todos la propuesta que hicimos de hacer una actividad previa a la clase, a la presentación de hoy, que es esto que están viendo acá que se mueve a la izquierda. Era una especie de preguntero sobre el tubo digestivo, como para que ustedes tengan la posibilidad de ir desafiándose con estas preguntas y a partir de ellas voy a desarrollar la clase. Las preguntas para los que no recibieron eran estas. Viendo esta imagen de esta radiografía, era con qué estudio, viendo esta lesión, con qué estudio se continuaría. Después había una pregunta sobre endosonografía. Luego, qué significa UEG en la detección del cáncer gástrico. Cómo se llama la línea que determina anatómicamente a ese sector. ¿Qué es esta lesión que se ve en esta proyección de gástrica del estómago? Luego la úlcera gástrica, cómo se identifica una maligna de una benigna. Luego esta imagen de doble contorno que apoya sobre la curvatura mayor del estómago. Alberto, quedó Sí. mostrando la primer diapo, ¿no? Ah, ¿no se está viendo? Uy, No, la que dice clase tubo digestivo. uy, qué macana. Bueno, o sea, no se ve moverse esto. A ver, espera, No, no, no. voy a dejar de presentar y me vuelvo a conectar, Sí. a mostrar, a ver si. Em, Presentar toda tu pantalla creo que es la que Ah, funciona para mejor. compartir, sí. Sí. Espérate. Toda tu pantalla, ahí está. Ahí sí. Ah, ahí está mostrando, a ver, está iniciando. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora se ve esto a la izquierda y se Sí, mueve. Bueno, perdón sí. chicos, de nuevo entonces. Esto era la propuesta que habíamos hecho con una serie de preguntas. Esta primera que se ve aquí, que es sobre el esófago, preguntábamos con qué estudio se continúa. Luego una pregunta sobre endosonografía. Luego esta pregunta sobre la detección del cáncer esófago gástrico y qué significa la sigla UEG. Luego, cuál es la línea anatómica que determina la UEG. Luego esta imagen gástrica del estómago en una RX. Esta otra pregunta sobre úlcera para diferenciarla de benignas y malignas en una RX varitada. Esto que es una compresión extrínseca sobre la curvatura mayor del estómago. Luego una pregunta sobre el intestino delgado y sobre la enfermedad de Crohn. Luego responder qué es este signo que se ve aquí del colon. ¿Vamos bien, María Elena? ¿Se ve? Sí, sí, sí. Luego preguntas sobre los pólipos, dos preguntas sobre pólipos, sobre rectocolitis úlcera hemorrágica, otra sobre la mordedura de manzana en el colon por enema y luego cómo puede ser estudiado el cáncer de colon. Bueno, rápidamente, esa era el cuestionario que les desafiábamos a ver qué conocimientos previos tenían, para ver qué conocimientos previos tenían nada más. Después al final les voy a dar el resultado de la respuesta. Participaron 22, acá dice 24, pero son 22 porque hicimos una prueba respondiendo yo, la doctora Castrillón y yo para ver cómo funcionaba y si funcionaba bien. ¿Eh? Así que bueno, vamos a empezar entonces con la clase. Ah, les quería decir también que, como les dijo la doctora recién, en el aula virtual, en el Moodle, están las clases anteriores que son un poco más, digamos, más magistrales, con datos y clasificaciones y todo eso. Pero lo que vamos a tratar en esta clase es de puntualizar sobre estas cosas que les he mostrado para que, digamos, focalizar sobre cuestiones importantes que hay y que podemos atacar hoy sobre el tubo digestivo, porque si piensan hablar del tubo, que yo pueda hablar del tubo digestivo, nos llevaría 5 clases, ¿verdad? Porque eh, es muy extenso, se pueden hablar de tantas cosas que llevarían 5 o 10 clases incluso hablar de todo el tubo digestivo. Así que voy a tratar de resumir en lo que parece ser en la actualidad lo más importante que tenemos que conocer desde el esófago, digamos, hasta el recto. ¿Eh? Entonces, esta es la imagen de la pregunta número 1, que en primer lugar lo que tenemos que saber es de qué se trata. Aquí vemos la columna dorsal, acá está el corazón y esto es un trayecto tubular vertical. Por lo tanto, esto es una serie de esófago gastrodenal varitada que está focalizada, por supuesto, en el esófago. Y las recomendaciones, consejos que pueden hacer, que les puedo hacer
en cuanto a la interpretación o al reporte o el informe final que ustedes tienen que dar, es siempre evaluar estos 5 puntos que están aquí a la derecha, que son evaluar si hay falta de distensión parietal, como ocurre aquí sobre el borde posterior del tercio medio del esófago. Describir la irregularidad parietal, es obvio que este borde no es lo mismo que este otro que está anterior. En este caso es semiconcéntrica porque no afecta a la pared anterior del esófago. Como les dije recién, la localización en el tercio medio. Esto es muy importante y ya vamos a ver cómo dividimos al esófago, porque el diagnóstico de este cáncer lleva implícito que determinar el lugar donde está, porque el comportamiento del cáncer y el pronóstico y la extensión hacia los órganos del mediastino es diferente de acuerdo a que se encuentre en el tercio superior, en el medio o en el inferior. Y en el inferior es donde vamos a hablar de una de las preguntas que siguen después. Bueno, y también determinar si los pliegues mucosos están alterados o no. Sigan mi flecha aquí en la imagen y van a ver que hay pliegues mucosos que tienen un trayecto oblicuo que se dirigen hacia esta zona de irregularidad parietal, que son los pliegues alterados provocados por el proceso neoproliferativo. Entonces ustedes pueden decir con esto claramente que hay posibilidad o la imagen es bastante característica de un proceso neoproliferativo primario del esófago. Y la pregunta era con qué estudio complementario se podía continuar. Entonces, lo primero que se hace en estos casos, se pueden hacer los dos estudios, ¿no? Como están acá abajo, la tomografía y la resonancia, pero lo que más se hace es la tomografía computada con contraste oral. Nosotros usamos en nuestro servicio, cuando vamos a hacer un estudio de tórax, le hacemos traer al paciente, de esófago, perdón, le hacemos traer al paciente un yogur no bebible, sino los que son cremosos, y le agregamos 5 mililitros de sustancia iodada. De esa manera se lo damos al paciente inmediatamente antes de acostarse. El paciente está semisentado y ahí le damos de tomar esto, y es una pasta que queda impregnando al esófago unos minutos y nos permite hacer el estudio con opacificación buena, correcta del esófago. Y siempre hacer con contraste endovenoso, y en situaciones especiales se puede estudiar también con resonancia magnética, como vamos a ver. Entonces el resultado de ese contraste iodado oral mezclado con yogur semisólido es que podemos ver en las diferentes reconstrucciones del volumen obtenido por la tomografía computada multicorte esta opacificación, como ven en la imagen de la izquierda, del trayecto del esófago y la zona que está afectada por el cáncer que acabamos de ver. Y luego se pueden hacer reconstrucciones de tipo volumen rendering 3D, como esta que vemos aquí, donde vamos a ver diferenciada con esa tonalidad de blanco o algo rosado del contraste que se encuentra dentro del esófago, y nos ayuda a ver panorámicamente cómo está afectado el esófago. Entonces este es un estudio de tipo de tomografía computada efectuado con aparatos multicorte, con contraste oral y endovenoso, y en la interpretación, reporte o informe que ustedes van a realizar, recuerden de nuevo lo mismo, muy importante la localización, la infiltración teniendo en cuenta el aspecto circular del esófago, si es concéntrica o semiconcéntrica, o es parcial, o es vegetante, o es difusa, y qué sector de la pared del esófago está afectado también es importante, porque no es lo mismo que esté afectada más la pared de la cara posterior que de la cara anterior en relación a la posibilidad de infiltrar estructuras vecinas, que es el tercer punto que tenemos que evaluar. El cuarto punto es ver los ganglios linfáticos, si están agrandados o no, y posteriormente, al mismo tiempo, como siempre abarcamos el hígado, vamos a poder evaluar si existen metástasis pulmonares o eventualmente hepática. Y queda la resonancia magnética como otra posibilidad, porque también a veces sin necesidad de hacer ningún medio de contraste, con la capacidad que tiene la resonancia magnética de poder diferenciar las estructuras de forma natural de acuerdo al distinto comportamiento de la señal, tiene tal vez una mayor definición para distinguir las estructuras, ya sean normales o patológicas, utilizando la señal de la grasa, que se ve más blanca como todos sabemos, y que permite, por ejemplo, en este caso,
evaluar la relación que tiene el tumor con el borde cardíaco, con la aorta, y nos permite identificar también ganglios linfáticos, que de acuerdo al comportamiento en la difusión, postcontraste, características de los bordes, etcétera, como todos sabemos que tenemos que analizar los ganglios, nos permitirán sospechar si es un ganglio metastásico o no. Ustedes también saben que es una gran problemática y un gran desafío para nosotros que hacemos diagnóstico, los ganglios linfáticos, ¿no? Porque cada vez se nos exige más que les digamos si son benignos o malignos, y la verdad es que no siempre podemos saberlo, y muchas veces caemos en que le decimos que un ganglio tiene altas posibilidades de ser patológico, neoplásico, y termina siendo inflamatorio en la anatomía patológica o viceversa, ¿verdad? Así que hay que tener, hay que describir, ser muy cautos, decir siempre, hablar de probabilidad, tratar de identificar si en el ganglio está el hilio conservado o no, etc. Muy bien, la segunda pregunta que les había hecho era, si luego de ver un proceso patológico neoplásico del esófago, era necesario hacer una endosonografía. Y la respuesta no estaba relacionada en si tenemos o no disponibilidad del aparato, sino si está indicada mundialmente, ¿no? En lo que recomienda la literatura. Y bueno, muchos respondieron que no, pero en realidad la endosonografía debería ser un estudio inmediatamente sospechado o demostrado por tomografía o por la radiología varitada. Debiera realizarse siempre una endosonografía porque permite, como ustedes ven allí, entre el esquema y la imagen que saqué de esta publicación del 2014 de Radiographics, fíjense de qué año ya se la considera la endosonografía como crucial en el diagnóstico de la extensión local del cáncer de esófago. A la izquierda entonces ven en el esquema los diferentes estadios del tumor, el T1A, T1B, de acuerdo a cómo está infiltrando si está infiltrando la mucosa, la submucosa, la muscular mucosa, la lámina propia, la muscular propia, hasta la adventicia o serosa. Y entonces así tenemos el T1A, T1B, T2, el T3, el T4, que es el T3 es cuando sobrepasa la adventicia y llega a la grasa. El T4 es cuando entra en contacto con la pleura o con alguna otra estructura, ese es el 4A, pero si está afectada la aorta va a ser un T4B. De manera que en este esquema está representada la posibilidad que tiene el cáncer en el momento de ser diagnosticado de tener cualquiera de estos tipos de estadios para el T en el TNM. Y fíjense aquí en la imagen endosonográfica cómo se pueden prácticamente evaluar todas las capas con una gran nitidez. De manera que sí es un método que está indicado para evaluar y estadificar localmente al cáncer de esófago. La endosonografía entonces permite un mayor discernimiento de las capas, tiene más especificidad para el T, posibilidad de tomar biopsias al mismo tiempo y realizar estadificación tumoral y ganglionar. En el esquema vemos aquí también que están los ganglios, cómo se clasifican, ya lo vamos a ver también. Y la desventaja que tiene es que no puede evaluar los ganglios que están un poco distantes, lógicamente, porque el alcance que tiene la endosonografía ahí no es tan importante o tan extensa como para poder ver ganglios que están alojados del tumor primario o de la pared del esófago, ¿verdad? Entonces, fíjense la importancia que tiene también saber a dónde está el cáncer de esófago, de acuerdo a que sea, del esófago cervical, del esófago inferior o del esófago medio o del esófago superior. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto se va a ver qué ganglios pueden estar afectados, y de acuerdo a los ganglios que están afectados va a ser, por supuesto, la clasificación. Si tenemos ganglios cervicales y supraclaviculares serán un N1 a N3, si son mediastinales y perigástricos también, si hay celíacos también, y si son distantes se los considera como metástasis 1B y a los celíacos como metástasis 1A. Este esquema sale también en ese artículo que les mostré, es muy importante porque, como les dije, va a estar relacionado con los diferentes sectores que, de acuerdo a los sectores que estén afectados en el cáncer,
teniendo en cuenta la longitud del esófago. Es decir, lo que es el esófago superior, que llega hasta la altura de la vena ácigos, ese es el tercio superior del esófago, el tercio medio que va hasta el nacimiento de las venas pulmonares inferiores y el tercio inferior que va desde allí hasta la región cardial, lógicamente. De acuerdo a lo que veamos, tanto con la tomografía computada principalmente, como con los estudios PET eventualmente, para saber si hay metástasis a distancia o no que puedan haber pasado, no haber sido explorados por la tomografía o por la resonancia magnética, se hará la estadificación. Recuerden que hay actualmente está vigente la 7ª edición de la clasificación TNM del cáncer de esófago. Esto lo pueden encontrar en todos lados. Cuando ustedes van a hacer las imágenes, recuerden que ahora es obligación nuestra, de todos los radiólogos, hacer el estadiaje clínico. Ustedes están autorizados hoy en día a poner la C minúscula y poner T mayúscula tal, N tal y M tal, y pueden arriesgar incluso una estadificación como está acá, en este cuadro, en esta tabla 4, y esto es para esófago, para estómago, para páncreas, para hígado, para pulmón. Tenemos que estadificar, porque es una gran ayuda para los clínicos y para los oncólogos, saber, por lo menos desde el punto de vista de las imágenes, en qué lugar estamos posicionados. Hoy en día tenemos que diagnosticar bien, analizar bien y hacer una correcta explicación de lo que estamos viendo. Y eso incluye hacer el TNM. Si alguna de las cuestiones de las letras del TNM no las conocemos porque no podemos saber, por ejemplo, una metástasis a distancia se pondrá MX, nada más. Y si ven que hay alguna metástasis en algún lado, por supuesto consignar. Entonces, simplemente para que ustedes vean, hay un aparato de endosonografía aquí en Córdoba ahora, así que y hay algunos otros centros privados que tienen la ecografía con giro de 360 grados, de manera que algunas de estas cosas se pueden hacer hoy en nuestro medio, en Córdoba, ¿no? Entonces, bueno, esto es un ejemplo de una tomografía computada con un tumor esofágico, en la endosonografía con respeto de las capas externas. No vamos a ser muy detallistas con esto, quiero pasarlo rápido, nada más, pero ahí está el tumor, eso es un T1A, para que vean la diferencia con el T1B, en el que la capa muscular propia está afectada, el tumor que sobresale hacia la luz. Esta es a la izquierda abajo como se veía el tumor muy pequeñito en la tomografía computada. Bueno, algunos autores hacen esto también, que es aprovecharse del aire para distender el esófago y tratar de identificar estructuras muy pequeñas. Siempre nuestra meta también, recuerden, es ver las cosas muy tempranas para que no sea tarde para el paciente. Aquí vemos otra tomografía computada con un cáncer concéntrico, con disminución de la luz del esófago abajo y a la izquierda. Este sería un T3 porque ahí sobrepasa completamente la línea de la serosa, que es esta línea hipoecogénica que se ve aquí, y vemos cómo el tumor sobresale muy poquito, pero sobresale hacia la grasa. Y el T4, acá lo vemos relacionado con la aorta, esta estructura de la aorta, y aquí vemos el tumor, cómo está en contacto con la pared, y además podemos ver un ganglio ahí regional muy cercano al tumor. Entonces es muy importante que poder estadificarlo con la endosonografía. Aquí, a diferencia de otros sectores como el recto, que la resonancia magnética puede aportar también clasificación local, se lleva todos los palmares la endosonografía para hacer una buena estadificación local. Y esto es una tomografía computada, de nuevo, de otro paciente, distinto al que vimos recién, en el que hay una lesión un poco más baja. Está de nuevo pacificada con esa sustancia como la preparamos nosotros, que nos permite incluso ver, fíjese este paso filiforme, cómo lo podemos identificar muy bien. Y la ventaja que tiene sobre la radiología es que podemos ver todo el tumor, ¿no? Que con la radiología solo vemos lo que le está produciendo el tumor a la luz del tubo digestivo, en este caso del esófago. Y aquí en la imagen arriba del medio podemos ver ganglios linfáticos asociados a este cáncer que se ve en la imagen de la derecha en dos proyecciones de reconstrucción volumétrica coronal, y aquí en la parte central, digamos, la reconstrucción del volumen en el plano
sagital. Las dos imágenes axiales mostrando el cáncer, la relación del cáncer con la aurícula izquierda. Parece que aquí la grasa está interrumpida, ciertamente. Fíjense cómo incluso llega también a contactar en gran parte con la superficie de la aorta. ¿Qué tiene que hacer aquí? Tiene que evaluar el tamaño y la extensión, el estado de los tejidos vecinos. Traten siempre de tener un correcto contraste en los bases, porque es importantísimo también para poder ver si están infiltrados o no. Tener una visualización panorámica y localizar siempre con precisión. Entonces está por debajo de la emergencia de las venas pulmonares, como vemos aquí, por lo tanto es del tercio inferior, es un UEG sin compromiso del cardias, tipo 1 de la clasificación de Sieber, que ya vamos a ver de qué se trata. En cambio, es un hombre de 62 años que tiene también un cáncer bajo. Estos son lo que se llama entonces esta sigla que les había preguntado en la encuesta, es la unión esófago-gástrica. Entonces, estos son neoplasias de la unión esófago-gástrica. Aquí hay una infiltración del cardia, como vemos en la imagen inferior derecha. Está marcado con flechas rojas el tumor y con flecha lila un ganglio celíaco afectado. La aorta, que parece normal, no está rodeada, tiene un buen plano graso. Aquí vemos a la izquierda y hacia abajo la irregularidad que provoca el tumor, que sobrepasa el agujero diafragmático, y aquí un poco por arriba del diafragma cómo se continúa hacia el tercio esofágico inferior. Entonces esta, que viene desde abajo, que afecta, perdón, a la región del cardia, es un tipo 2 de la clasificación de Sieber. Como les decía al principio, este es el caso que vimos antes al principio. Esta era una mujer de 64 años de edad con un cáncer extenso porque afecta tanto al tercio medio como al tercio inferior del esófago. Miren sobre todo en las dos imágenes de reconstrucción volumétrica sagital, como del volumen, a partir del volumen de la reconstrucción sagital, cómo se ve toda la extensión de un tremendo, extenso longitudinalmente tumor concéntrico del esófago, la reconstrucción que les mostré antes, la relación del tumor con la aorta y el ganglio linfático apoyando contra la aorta. Acá sin inyección de contraste, pero luego le hacemos la inyección de contraste para poder definir bien la pared aórtica. Es muy importante entonces hoy en día que ustedes tengan el concepto del cáncer de la unión esófago-gástrica, porque se habla mucho en el ámbito quirúrgico actualmente, y porque tiene, como les dije también al principio, implicancias en cuanto al pronóstico y al tratamiento que se va a realizar en los pacientes. Entonces esta era la imagen de la pregunta 3, era qué significa esta sigla, UEG, y eso significa, como les dije, unión esófago-gástrica, y además del aporte que nos puede dar, el poco aporte que nos puede dar la tomografía computada, sí es importante esta visión panorámica que nos da con los volúmenes de reconstrucción, volumen rendering de reconstrucción. Podemos hacer endoscopías virtuales que se asemejan mucho a la endoscopía real, de manera que todo tenemos que usar para darle una buena información al cirujano, al oncólogo y al cirujano. Aquí vemos un tumor de nuevo un tumor de cardias que se extiende hacia el esófago, viene desde abajo, como vemos en la imagen de la derecha, y en la imagen de la izquierda, señalada con flechas, está el tumor que ha sobrepasado el orificio diafragmático hacia arriba. Esta era la imagen de la pregunta 4, que es muy importante de reconocer en los estudios radiológicos. La respuesta casi todos lo respondieron muy bien. Se trata de la línea Z o línea serrata, que es el punto de diferenciación entre lo que va a ser la mucosa esofágica y que se interrumpe y comienza a ser mucosa gástrica. Entonces a esa línea se la llama línea Z o línea serrata porque tiene la forma como de un serrucho. Y esta línea es la que nos va a permitir clasificar al cáncer de esófago de la unión esófago-gástrica según esta clasificación de Sieber en tipo 1, que es el adenocarcinoma del esófago distal, el tipo 2, que es el carcinoma de cardias, y el tipo 3, que es el carcinoma subcardial. Entonces, fíjense que la importancia que tiene, ¿por qué? Es porque el tipo 1 y el tipo 2 se lo va a considerar como un cáncer de esófago, mientras que el tipo 3 se lo va a considerar como un cáncer gástrico,
y de esa manera van a tener tratamiento quirúrgico diferente. Algunos grupos de trabajo han mostrado las características. Hay trabajos multicéntricos como el MAGIC, el CROSS, el POET, en el que hablaban del cáncer de la unión, trataban de investigar la relación del adenocarcinoma con el cáncer de la unión esofagogástrica. Y miren que un porcentaje que va del 20 al 24% en los primeros estudios eran adenocarcinomas de la unión gástrica, y acá hubo un trabajo, el POET, que se desbandó completamente porque el 100% de estos tumores dio que eran adenocarcinomas. Es muy importante porque ustedes saben que el carcinoma epidermoide y el adenocarcinoma tienen diferente tratamiento oncológico y distinta ataque quirúrgico también. Y hay que diferenciar esto de lo que es el epitelio de Barrett. Como les he dicho a todas las promociones anteriores, tenemos posibilidades de demostrar radiológicamente que existe el epitelio de Barrett. En los pacientes que tienen un reflujo importante, y generalmente lo demostramos dando vuelta al paciente un poco en la mesa, que espontáneamente el líquido pasa del estómago al esófago hacia arriba. En estos pacientes hay que analizar muy bien, como vemos en la imagen de la derecha, el estado de la mucosa, porque hay alteraciones que ya comienzan a verse en esta imagen que estamos viendo allí, pero que les muestro de dos diferentes pacientes, dos a la izquierda y dos a la derecha, cuáles son las características de la mucosa que vemos en una radiografía de esófago. Estos están hechos todos en nuestro servicio, aquí en Córdoba, de manera que no es nada inventado ni sacado de la literatura. Entonces lo que quiero que vean es cómo se produce una leve irregularidad de la pared, una cierta rigidez. Uno, por más que le dé aire, el esófago, tanto en esta producción como en la otra, va a estar con esa disminución de calibre. Y fíjense además cómo aparecen en la imagen de la izquierda pliegues longitudinales que tienen aspecto oblicuo y un aspecto nodular en este sector. Y por otro lado, estas imágenes de varios suspendidos, que son ulceraciones superficiales. Entonces ustedes también en este caso están autorizados a decir en sus informes que el paciente tiene ulceraciones milimétricas, rigidez leve, pero rigidez al fin, retracción de los bordes, reflujo gastroesofágico. Considerar, entonces pueden poner, considerar la posibilidad de un epitelio de Barrett, sugiero realizar veda o endoscopía alta. Miren este otro que está aquí a la derecha, el otro caso. Acá hay una retracción más evidente, aunque con bordes regulares, pero cuando uno mira los pliegues, ya las cosas no están regulares. Este pliegue se detiene a esta altura, y fíjense además la aparición de estos pliegues horizontales, estos pliegues oblicuos, que van todos hacia esta zona de mayor densificación que corresponde a un epitelio de Barrett. Y ustedes saben que en Argentina hay un 23% de la población que tiene reflujo gastroesofágico, y de las personas que tienen reflujo gastroesofágico, esto es en la literatura internacional, el 5% pueden desarrollar un epitelio de Barrett. Y a su vez, los que tienen epitelio de Barrett tienen un riesgo de desarrollar un adenocarcinoma del 5 al 28%. Y a la inversa, el 95% de los tumores relacionados con Barrett son adenocarcinomas. Y además hay que consignar que el aumento del riesgo en el Barrett se produce cuando la longitud del tumor es mayor a 5 centímetros. Aquí vemos la imagen que les mostré recién radiológica. La endoscopía, esto más oscuro, es el epitelio que se ha transformado, el epitelio esofágico que se ha transformado, y esta es la histopatología glandular que se ve en este tipo de pacientes. También hay que buscar en estos casos que evaluamos la neoplasia esofágica o intentamos, o por otro estudio, por otra causa estamos estudiando el esófago, siempre préstenle atención a estas densificaciones que se ven, en este caso en el margen izquierdo del esófago, el margen derecho del esófago, perdón. Siempre presten atención a estas densificaciones. Repitan las imágenes, vuelvan a darle de tomar al paciente, hagan un buen doble contraste, porque esos pueden ser sitios de un cáncer in situ, cuando está por dentro, cuando no ha sobrepasado todavía el esófago, y provoca esta alteración leve de la mucosa esofágica. El diagnóstico diferencial tienen que hacerlo con los miomas. Observen esto, que es una imagen completamente diferente a la que acabamos de ver.
bordes regulares, imagen de doble contorno, un contorno aquí, el otro aquí, y miren los pliegues cómo están tranquilos, circulando, siempre longitudinales, siempre pequeños, incluso alguno acá que hace como una especie de puente sobre la lesión. Esos son lesiones submucosas o extrínsecas, en este caso un mioma submucosa, que es bastante frecuente que asienten en ese sector del esófago. Y aquí vemos una acalasia que debe ser evaluada también como posibilidad de diagnóstico diferencial en estas estenosis filiformes. No todas las estenosis son cánceres, recuerden que también tienen que estar atentos, ver cómo están los pliegues y sobre todo averiguar los antecedentes del paciente para ver si se trata de una acalasia. La pregunta número 5 estaba referido ya metiéndonos en el estómago, en la serie de esófago gastroduodenal, y lo que veíamos en esa imagen es todas estas imágenes redonditas de la mucosa gástrica, múltiples, como vemos aquí, por supuesto, hay un montón aquí, todos en el cuerpo gástrico, prácticamente respetando al antro, que es todo este sector que vemos de este lado. Les muestro una imagen normal, así es como se tiene que ver el estómago normalmente, con esta superficie areolar en la región antral y con los pliegues longitudinales de la calle gástrica y algunos pliegues irregulares pero finitos en este sector que es el cuerpo gástrico. Entonces eso se llama superficie areolar cuando es normal, o área gástrica o panal de abejas. Es muy parecido a lo que vemos en la tomografía de alta resolución de los pulmones. Estos pólipos pueden, la poliposis gástrica puede darse como parte de un síndrome, como es el Peutz-Jeghers, los pólipos gamartomatosos. Puede ser secundaria a la ingesta crónica de medicamentos, por lo tanto es posible que lo veamos, secundaria al uso de los prazoles, que se usan mucho hoy en día para el tratamiento de la gastritis. Los estudios complementarios que tienen que realizarse necesariamente es una veda, un colon por enema, una colonoscopía virtual o una videocolonoscopía. Por supuesto que el estudio que debe hacerse, esa era la pregunta, ¿no? Es la veda. Recuerden que hay una clasificación en 5 grupos de estos autores que ven allí, que son, que los clasifican en no neoplásicos, como son los amartomas del Peutz-Jeghers, tejido heterotópico, como es la ectopía pancreática, que recuerden que va sobre la curvatura mayor del antático. Cuando vean una lesión allí, piensen siempre en un páncreas ectópico o heterotópico. Neoplásicos, como lo es el adenoma, los pólipos de glándulas fúndicas, que simplemente son mucosa normal del estómago, y el tumor o adenoma velloso. Les aconsejo también, cuando después revean la clase, esta publicación del American Journal of Surgery, de patología, de cirugía y patología, del 2001, donde habla de lo que pasa alrededor de la mucosa circundante de los pólipos, porque es importante también para que ustedes sepan qué puede pasar con estos pólipos, sean solitarios o múltiples, y es muy importante el diagnóstico y conocer qué es lo que pasa con el resto de la mucosa gástrica. Les muestro cómo es el tratamiento endoscópico de este caso, que es un pólipo aislado. Se hace con dos lancetas, se hace como lazos alrededor del pólipo, se lo extrae, se cauteriza, ahí se ve cómo queda la superficie donde estaba el pólipo, y ahí la extracción del pólipo ya fuera del organismo. Esta es la forma en que hacen la extracción de los pólipos. Y les hablé recién del adenoma velloso, que es un pólipo diferente, no es tan regular, tan tipo gorrita tirolesa, sino que tiene un aspecto de coliflor, como es esto que se ve aquí, que es una imagen de defecto, una imagen vegetante que parte del antro gástrico hacia el cuerpo. Miren el pedículo que tiene, estos se llaman adenomas vellosos, imagen en coliflor, son precursores de cáncer, por lo tanto tienen que ser también extirpados. Y tienen que usar todas las formas de poder verlo, todas las proyecciones, apliquen las cucharas palpadoras, desplieguenlo bien para que uno pueda mostrar estas bonitas imágenes solamente con la radiología. La imagen de la pregunta 6 estaba referida a esta lesión grosera que se ve sobre la curvatura menor del antro gástrico. Esta es la imagen endoscópica donde se ve la ulceración y el tejido edematoso alrededor, sin pliegues que lleguen hasta la lesión. Aquí hubo varios que se equivocaron, porque en realidad lo que estamos viendo, este pliegue que se ve aquí debajo, en la imagen de la izquierda, de las 3 imágenes que tenemos, es la del centro, que es una ampliación de esta otra que está más a la izquierda, donde vemos que los pliegues tienen un trayecto como oblicuo, irregular, pero no se acercan
hacia donde está verdaderamente la lesión. Ven que los pliegues es como que lo rodean, pero no llegan hasta el borde de la lesión. De nuevo vemos ahí la imagen endoscópica. Esto es un carcinoma grado 3 o tipo 3 excavado. Los pliegues se distorsionan, son nodulares, etc. Entonces, en una seriada gastroduodenal es importante también que aprendan a diferenciar una úlcera benigna de una maligna. Esta es una úlcera benigna. Aquí a la izquierda vemos el cráter y vemos cómo todos los pliegues son regulares, están engrosados obviamente por el proceso inflamatorio, pero cómo llegan hasta el borde de la lesión. En esta proyección, en la proyección central, y aquí sobre todo, palpando con una cámara de fútbol, vemos la cara anterior y ahí vemos mejor todavía cómo los pliegues van llegando hasta el borde completo de esta lesión ulcerada irregular. Entonces, pliegues convergentes, esto es lo que tiene que poner en el informe, pliegues convergentes regulares no nodulares, con bordes regulares que llegan hasta el borde del cráter, y otro es que no tiene retracciones ni rigidez parietal. El resto del estómago está totalmente distendido, también con la pared bien regular. Esto es una imagen de una úlcera benigna en el bulbo duodenal, comprimido también con un balón, con una cámara de fútbol, y vemos cómo está la úlcera en la parte central y cómo los pliegues llegan hasta el borde del cráter, por lo tanto es una úlcera benigna. En cambio, parecido a la lesión que les mostré recién, ahí está la lesión de bordes más irregulares. Los pliegues, miren el espesor que tienen los pliegues, miren este otro que se detiene lejos, este que como que se desvía y sigue para otro lado, y además en la imagen inferior de la derecha vean la retracción que provoca ese proceso en el margen opuesto. Entonces esto es una úlcera gástrica maligna, que era lo que les mostraba al principio y en la que algunos se equivocaron. Entonces esto en el informe ustedes tienen que poner pliegues no convergentes, irregulares, nodulares, que detienen su trayecto, que se desvían en las cercanías del cráter, etc. Todo eso lo pueden poner. Los bordes del cráter son irregulares, mal definidos. Como les dije, los pliegues no llegan hasta el borde. Y los otros hallazgos, que son la retracción de los bordes opuestos, la rigidez parietal, que determina en muchos casos esto que parece el borde de una bandera que está flameando al viento, y le da ese aspecto como polilobulado al borde externo de donde se encuentra el cáncer. Y tal vez este, que sea más representativo visualmente, que es un cáncer ulcerado superficial. Vean la imagen inferior y miren cómo hay toda una zona de silencio, digamos, de pliegues, y todos los pliegues también muy engrosados, algunos nodulares como vemos aquí arriba, se detienen muy lejos de la lesión ulcerada. Entonces esto es un tipo 2 superficial deprimido. Esta es la clasificación que se usa, que es la que realizaron hace muchos años los japoneses, que tienen mucho cáncer gástrico, en protruido, superficial, que a la vez es elevado, plano y excavado, y el 3 es el excavado con mayor profundidad porque llega a superar a la mucosa. Siempre hablando del cáncer gástrico precoz, que es lo que queremos ver, ¿no? Siempre tratar de identificar y diagnosticar el cáncer en cualquier lugar del organismo de forma temprana. La imagen de la pregunta 7 era esta, que es evidentemente algo que está desplazando al estómago. También vemos la imagen de doble contorno, recuerden, imagen de doble contorno, o es una lesión submucosa, o es algo que comprime desde afuera. También aquí hubo algunos errores, pero bueno, justamente estamos dando esto para que aprendan. Esta era una lesión del cuerpo del páncreas que provocaba esta compresión. Probablemente haya sido un pseudoquiste pancreático posterior a una pancreatitis aguda. Entonces, cuando hablamos de esto, pueden poner en su reporte que puede tratarse de una compresión extrínseca o de una lesión submucosa. Recuerden que el borde tiene este doble contorno, que las características son que el contorno es regular y no tiene distorsión de pliegues y no hay nódulos visibles, ven, en el resto de los pliegues que están cercanos a esta alteración. Y esto puede estar dado por órganos vecinos como el vaso, el colon transverso o el páncreas cuando tienen alguna patología. Esto era un pseudoquiste de páncreas que provocaba esa alteración. Y aquí les muestro otro provocada por el vaso. Esto era una videoendoscopía digestiva alta con una lesión que provocaba compresión sobre la curvatura mayor del estómago. La tomografía computada no es muy buena, pero se mostraba este vaso un poquito, que no estaba grande, solamente tenía esta lobulación. Este es el estómago, lógicamente. Un paciente con escaso contenido graso intraabdominal permitía que el vaso haga esta compresión que se veía
de esta manera, en la imagen de la izquierda, con el paciente de cúbito dorsal, y de esta manera cuando lo poníamos boca abajo, comprimido con un balón, con una cámara gástrica, perdón, cámara de fútbol. Entonces vemos en estos casos cuando hay una disrupción de los pliegues que están marcados ahí con la flecha, y acá parece que hay un silencio de imágenes. Hay que ver todas las imágenes que uno obtenga para ver que no hay ninguna alteración del pliegue, que los pliegues, como se ven a la izquierda, continúan viéndose correctamente. Si lo palpamos con una cuchara, vamos a ver aún mejor cómo los pliegues están normales en ese sector que está comprimido. Por lo tanto, podemos tener seguridad de que el paciente no tiene nada grave. Pasamos rápidamente al intestino delgado para darles algunos conceptos. La pregunta 8 era si todavía sirve el intestino delgado desde el punto de vista radiológico, maritado, para poder ver patologías, y la respuesta es que sí, porque ayuda en muchos casos. Pero por supuesto tenemos la tomografía, la enterotomografía, la resonancia y la enteroresonancia, que nos pueden ayudar mucho al diagnóstico. No obstante, nosotros sabemos que para que podamos evaluar en forma correcta al intestino delgado, siempre tenemos que demostrar con cualquier método a la última asa ileal, porque sabemos que la mayoría, el gran porcentaje y la mayoría de patología del intestino delgado asienta en el íleon distal y particularmente en la última asa ileal. Recuerden la tríada clásica de cuando vemos una patología de la última asa ileal. Se proponen 3 diagnósticos diferenciales, que son la enfermedad de Crohn, el linfoma y la tuberculosis. Entonces, fundamental que podamos evaluar bien siempre, ya sea con la radiología como con la tomografía computada o la resonancia magnética, la presencia de la normalidad en la última asa ileal. Miren, ¿qué se ve en esta imagen? Esto se los muestro siempre porque es muy divertido e interesante. Es encontrar estos divertículos que se encuentran más o menos a 60 centímetros de distancia. Entonces la pregunta que dice acá es ¿qué se ve? Se ve una imagen de suma, y la imagen de suma es un divertículo de Meckel. Este es uno. Esta que se ve aquí arriba a la derecha es otro paciente en 2 proyecciones. Ahí está el divertículo, acá está del otro lado. Y este es un tercer paciente también con un divertículo de Meckel, un poco más grueso que este otro que veíamos aquí. La clave también es ver que estos pliegues en Y que se meten dentro del divertículo, y como vemos en la imagen de la derecha, esta imagen de defecto, que corresponde muy seguramente a una metaplasia de mucosa gástrica, que es una patología que suele asociarse al Meckel y que provoca muchas veces en pacientes esas anemias silentes, que no tienen un justificativo de ningún otro tipo, no hay un proceso neoplásico, etc. Entonces muchas veces hay que recurrir a la cámara gamma con glóbulos rojos marcados que permiten identificar el sitio del sangrado y por ende a través de eso deducir que se trata de una mucosa gástrica ectópica dentro del divertículo de Meckel. Y muy difícil de ver con la enteroresonancia y la enterotomografía. Por eso digo que en algunos casos todavía la radiología del intestino delgado sirve. Bueno, ahí en el cuadrito está todo lo que les acabo de decir, y como saben les va a quedar después en el aula para que la puedan repasar. De una de las imágenes, esta es la pieza quirúrgica, de una de las imágenes que les mostré recién, son todos casos nuestros. Ahí está abierto con contenido de alimento, de alimento que se está por digerir o terminar de digerir en el ilion. Este es el aspecto externo, y esto es cuando abrieron la pieza quirúrgica para mostrar bien este divertículo que le habíamos demostrado con el tránsito de intestino delgado. Esto también es importante, esto ayuda mucho al diagnóstico tanto para el endoscopista cuando va a hacer el estudio del colon, como para la enteroresonancia o la entero-TC. La entero-TC tal vez nos pueda mostrar mejor esto, que es una malrotación intestinal. Observen que trazando una línea media a través de la columna, todo el intestino delgado está a la derecha y el ciego y todo el colon está a la izquierda. Esto se llama anomalía de posición, malrotación intestinal, o mesenterio común también es denominado. A la izquierda el tránsito de intestino delgado, y a la derecha el colon por enema del mismo paciente, donde se confirma lo que se podía apreciar aquí, que es el ciego y el colon ascendente prácticamente en la línea media o desplazado hacia la izquierda, y todo el colon a la izquierda. Entonces sigue siendo de mucha importancia. También
Podemos ver los signos de intususcepción en los casos de suboclusión intermitente de los pacientes. Normalmente cuando vemos intususcepción en el adulto hay que buscar el tumor, como en este caso. Esta es una imagen de resta que nos muestra un pólipo de tipo lipomatoso, que era el que había provocado esta imagen o signo del acordeón, que es esto más de menor densidad que está dentro de lo otro que tiene mayor densidad, que se llama, que es nada más ni nada menos que intestino dentro del intestino, provocado porque se lo llevó en el peristaltismo ese tumor no pediculado que estaba en la parte proximal del ilio. La imagen de la pregunta 9 era sobre, en realidad no es, esto era una pregunta, era cuáles son las características que tiene la enfermedad de Crohn. Esta es la última asa ileal, vuelvo para atrás un poquito para que recuerden cómo es la morfología normal. Estos son los pliegues normales que podemos ver en el ilion. Tiene ese aspecto así como de pliegues de pelo, de cabello suelto al viento. A veces son transversales también, pero eso es lo normal. Observen aquí que hay, en cuanto para responder a esta pregunta, si son imágenes de suma o de resta, son imágenes de resta, aquí se ven nódulos, se ve este aspecto polilobulado y como que el contraste pasa por el centro debido al engrosamiento que tiene la pared. Este es un caso y este es otro caso donde hay todavía mayor evidencia de esto otro que se ve aquí de una pieza anatómica, en la que se ve ese aspecto de empedrado también, nodular o cobblestone. También es muy parecida a la imagen que se ve en la intersticiopatía cuando hay engrosamiento de la pared del lobulillo secundario. Eso es el aspecto principal de los nódulos submucosos por la hiperplasia submucosa que se produce en la enfermedad de Crohn. Y otros hallazgos son la presencia de úlceras aftoides, estenosis segmentaria, úlceras lineales en el borde antimesentérico y fístulas, que era lo que tenía que responder en la consigna previa. Esto es como se ve una úlcera aftoide en la última asa ileal, comprimiendo con una cuchara. Se pueden llegar a ver si uno hace un estudio correcto y minucioso. Cómo hacerlo correcto y minucioso lo pueden ver en las clases que están en el Moodle también. Aquí vemos una imagen de estenosis, esto es lo que, respondiendo a la pregunta esta, que se ve en la parte distal del yeyuno. Aquí la tenemos más comprimida con una cuchara y la podemos ver mejor. Da una especie de imagen de carozo de manzana, muy parecido a lo que se ve en el cáncer de colon. Esto es un adenocarcinoma, se presenta como estenosis, como defecto filiforme o presentando conjuntamente alguna ulceración. Y lo que vemos aquí es justamente el pasaje prácticamente filiforme, un pliegue, que es esto que se ve aquí radiolúcido en la imagen de la derecha, muy engrosado, y aquí vemos también el pasaje filiforme antes de que hagamos la compresión para mostrar los pliegues mucosos. De nuevo, los signos de un tumor maligno en un yeyuno proximal, aquí estamos en hipocondrio izquierdo, palpando con la cuchara. Es la única forma de ver esto porque si no se superponen las estructuras y puede pasar por desapercibido. Y miren aquí de nuevo la estenosis, el aspecto de carozo de manzana, por el signo de la hombrera, de los bordes, etc. Y este pliegue terriblemente alterado, miren cómo es el pliegue más arriba, normal del yeyuno, y cómo esto es un pliegue que está completamente nodular, ahí hay otros más pequeños, nódulos más pequeños. Esto indudablemente pueden hacer el diagnóstico con el tránsito de intestino delgado varitado de un tumor primario del yeyuno. Miren cómo se veía en la panorámica, si no palpamos es muy difícil que podamos ver algo en esta zona. Y miren cómo se veía en la resonancia magnética de la misma manera que mostramos recién en la radiología. Por lo tanto, también se puede confiar en la resonancia magnética. En el mismo estudio, obviamente en otro paciente, este está estudiado por enteroclisis, le habíamos puesto una sonda para hacer el tránsito de intestino delgado, se pueden ver ulceraciones de la pared como vemos allí, y en este paciente la tomografía computada lo que muestra es el hallazgo clásico del tumor carcinoide, que es un nódulo mesentérico con patitas de 100 pies que rodean al nódulo, infiltran el mesenterio y retraen a las asas que a la vez tienen procesos neoproliferativos con engrosamiento de la pared, como vemos en estos dos sectores del yeyuno, en un plano coronal, y una reconstrucción a partir del volumen axial en estas otras dos imágenes del lado derecho. Siempre recuerden de estudiar bien la pared del intestino delgado cuando hagamos entero TC o cuando hagamos una tomografía con sospecha de alguna patología intestinal, de hacer fases venosas.
vasos no principalmente arteriales. Otra imagen de un carcinoide, lo voy a pasar rápido porque se nos está pasando muy rápido el tiempo también. Diferencia con linfoma, miren esta extensión del asa, mucho más que una lesión provocada por el adenocarcinoma, con nódulos, predominantemente nódulos pequeños y redondeados, y también un aspecto lobulado difuso de la pared. Esta es la tomografía computada del mismo paciente, donde se ve el engrosamiento concéntrico de la pared. Diferencia con el Crohn es que el linfoma no produce generalmente una estenosis muy grave, puede reducir la luz, pero la estenosis es más del Crohn que del linfoma, y aquí los ganglios linfáticos mesentéricos asociados. Bueno, este es otro caso de un adenocarcinoma de yeyuno que lo paso, solamente es para mostrar que hecho el diagnóstico o sospechado por medio del tránsito de intestino delgado, se hizo la resonancia magnética, la enteroresonancia magnética, que confirmó la presencia de un tumor con áreas vegetantes, como vemos aquí debajo en la imagen del medio, y la inyección de contraste para mostrar cómo captaba el tumor el contraste en forma heterogénea. Aquí está entonces el tumor parcialmente abierto, con el segmento de intestino delgado resecado, y el tumor, que no eran tan grandes, fíjense si toman como parámetro esa pinza, ¿no? La tomografía computada a veces no hace falta que uno haga una entero TC para poder ver los tumores, simplemente dando el contraste oral van a ver el tumor con el pasaje filiforme también, los bordes que tiene, etcétera, los diferentes planos que ayudan a hacer el diagnóstico. Este también era un tumor muy pequeño, ahí vemos la pieza quirúrgica, cuando lo habían sacado sobre la incisión todavía estaba implantado el intestino en su lugar y luego se resecó. Hay un video aquí, pero ahí está, ahí funciona. Y ahí se ve el tumor, cómo tiene el movimiento, ¿ve? El peristaltismo. Ahí lo está describiendo el doctor. Bueno, ese que hablaba es uno de nuestros cirujanos, el doctor Roberto Badra, y este es el diagnóstico patológico no se jugaron mucho, decían que había un cáncer y que había que hacer inmunomarcación, que había células malignas, digo, pero que había que hacer inmunomarcación. No todo es maligno, recuerden las poliposis y la enfermedad de Peugeot, como vimos recién. Esta es una niña de 17 años, miren las características, lesiones de la mucosa, en este caso en el labio, y el tránsito de intestino delgado, que nos mostró estas imágenes polipoideas en diferentes sectores del yeyuno. Hay algunas imágenes ampliadas, bueno, estaban en varios sectores, y lo que les quiero demostrar es que la radiografía todavía tiene su papel, pero por supuesto nos apasiona mucho más ver la entero-TC y la entero-resonancia magnética, otros métodos de estudio que hay para el intestino delgado, que pueden ser el PET asociado a la tomografía computada y la videocápsula, y algunos lugares donde se puede hacer endoscopía. Voy a pasar algunas de estas imágenes, sobre todo solamente para mostrarles esto les va a quedar después grabado, así que lo van a poder ver, las preparaciones que tiene el paciente, cómo se preparan, cómo se debe realizar la preparación para un entero TC y una entero resonancia magnética. Obviamente que es lo que nosotros hemos adoptado en nuestro servicio. Por ahí ustedes pueden tomar de aquí y ver cómo se hace en su servicio, mejorarlo o decirme a mí que estoy haciendo algo mal, no hay ningún problema. Estas son las imágenes que obtenemos, porque el objetivo de la preparación y la forma de realización es obtener una distensión completa de todo el intestino delgado, como vemos en la entero TC, imagen de la izquierda, y en la entero RM, en la imagen de la derecha, que son, digamos, visualmente las imágenes son muy similares. Sí, lo que les quería decir, cuáles son las indicaciones y limitaciones de cada método. Las ventajas que tiene la tomografía en la entero TC es que nos permite una visión siempre panorámica, la adquisición es rápida, los movimientos del paciente no nos alteran a la imagen, y por lo tanto tenemos buena definición de las estructuras. Y las desventajas es que tenemos que usar sustancia iodada, potencialmente nefrotóxica, y la radiación, si pasamos un par de veces sin contraste, luego con contraste, luego el venoso y por ahí un tardío, etcétera, bueno, es mucha radiación. La entero RM tiene la ventaja de poder usar la secuencia de difusión, que, como ustedes saben,
hay otro concepto que tienen que conocer, que es la enfermedad inflamatoria intestinal. En todos los centros de nuestra Córdoba hay grupos de trabajo sobre enfermedad, exclusivamente sobre enfermedad inflamatoria intestinal. Por lo tanto, hay que familiarizarse con esa terminología y piden mucho resonancia magnética porque la difusión nos va a mostrar, como les voy a poner ahora en algunas imágenes, las alteraciones que podemos identificar con la difusión. No tiene radiación ionizante, tiene mejor definición por su contraste natural de algunas estructuras y tiene la desventaja de los pacientes obesos, que no se los puede estudiar por ahí muy bien, falta de una visión panorámica en algunos casos, dependiendo del aparato que tengamos, y que tiene una mayor sensibilidad a los movimientos y por lo tanto puede verse alterada la imagen. Aquí les muestro una secuencia de 3 cortes subsiguientes en el paciente, en el mismo paciente, donde se ve una panorámica de todas las características del intestino delgado. Recuerden, quédense con la visión de cómo se ven los pliegues yeyunales aquí arriba a la izquierda y cómo se ven menos los pliegues del ilion, porque son menos evidentes. Acá están todas las válvulas conniventes que ayudan a la mayor absorción de la primera etapa de la absorción digestiva de los alimentos. Y aquí señalado con amarillo la última asa ileal. Siempre tenemos que ver bien a la última asa ileal. Aquí con algún engrosamiento parietal, es decir, con algún proceso patológico ileal distal. ¿Cuál es otra cuestión que hay que analizar en relación con la RX? Es que la RX, si la hacemos con ingesta oral, puede durarnos hasta 60 minutos, siempre que mantengamos al estómago siempre lleno. O si lo hacemos por enteroclisis nos puede durar unos 30 minutos, mientras que la tomografía computada, en general, entre 10 y 15 minutos se termina el estudio. Algunas imágenes que nos han mostrado un carcinoide en la imagen central, en el intestino delgado, el engrosamiento de la pared semiconcéntrico en la ecografía, y la tomografía computada de nuevo en otro paciente, el nódulo mesentérico con la retracción parietal. Y vemos los cortes axiales lo mismo, etcétera, con todas las reconstrucciones podemos poner de manifiesto. Esto es la imagen de un adenocarcinoma que ya hemos visto. Y cómo podemos diferenciar las diferentes estructuras. Un adenocarcinoma, mostrado allí con la flecha celestita, de color celeste, un linfoma con ganglios linfáticos asociados y un tumor carcinoide. Recuerden siempre de identificar al nódulo mesentérico. Este es el corte coronal del adenocarcinoma y este es el corte coronal del linfoma, que, les repito, miren, esto está con contraste de agua solamente, como no produce tanta oclusión de la luz como les dije al principio. Bueno, y esto es muy importante también porque les dije que recordaran cómo se ven los pliegues del yeyuno. Miren aquí cómo se ve normal y miren aquí los pliegues del yeyuno cómo están y miren cómo están los pliegues del ilion. Esto es la inversión de los pliegues, ¿no? Pliegues tipo ilion en el yeyuno y pliegues tipo yeyuno en el ilion en un caso de mala absorción por una enfermedad celíaca. Borramiento de los pliegues yeyunales que buscan también los endoscopistas, de llegar al duodeno para ver si hay eso, si hay borramiento de pliegues, para detectar la enfermedad celíaca y hacer la biopsia. Entonces miren cómo ayuda también la enterotomografía computada. Aquí un caso de un engrosamiento difuso de la pared, pero de origen vascular, no se ven los vasos, es una hemorragia de la pared. Esta es la pieza quirúrgica también del doctor Badra, un infarto venoso, por eso tiene ese aspecto violáceo el intestino delgado resecado. Les muestro varias imágenes de cómo se ve la resonancia magnética. Miren aquí en la difusión cómo hay una patología evidente en toda esta extensión de la última asa ileal. Esto es el ciego, esto es el ilion. Por supuesto que vamos a tener la imagen al lado de los estudios de las imágenes o secuencias convencionales para identificar. Miren a medida que va pasando el tiempo y tenemos las últimas secuencias de 800 milisegundos de la difusión, cómo sigue brillando porque hay un proceso patológico. Hasta lo podemos medir, podemos ver cuál es la pared que está más afectada, como vemos allí, podemos medir la extensión, etcétera. Y esto es lo que le interesa a los gastroenterólogos actualmente, saber cómo está esa última asa ileal, aplicar los scores que hay para la enfermedad inflamatoria intestinal. Uno de ellos se llama María o Maria. Bueno, aquí ven también distintas formas de observación. Y cuando hay enfermedad de Crohn, como en el caso este que vimos, también la resonancia magnética, si nos da el tiempo y estamos ahí presentes, podemos cambiar la bobina y hacer el estudio de las fístulas, que si tiene el paciente o está sospechado, de las fístulas perianales, como le ocurría
a este paciente que además de la afección de la última asa ileal, tenía una fístula en el ano, perdón. Una fístula en hora 6 como está marcado allí por la flecha. La pregunta 10 estaba referida a las enfermedades inflamatorias del colon. Este es el signo del acordeón cuando hay una colitis. Recuerden que puede haber muchos tipos de colitis, alguna de ellas, y la más importante en la afectación inflamatoria o infecciosa del colon, es la enterocolitis neutropénica. Generalmente va asociada, y esto es una clave diagnóstica, y hay que saber estos antecedentes, a leucemia o quimioterapia, anemia plástica, linfoma, SIDA y los inmunodeprimidos por algún tipo de trasplante. Los síntomas son fiebre, diarrea y dolor abdominal en fosa ilíaca derecha, y el origen es una combinación de isquemia con infección por citomegalovirus generalmente y hemorragia. En la tomografía computada vamos a ver edema del ciego, del colon ascendente y del ilion terminal, y a veces puede llegar a la necrosis y perforación. Entonces, siempre sospecharlo cuando hay engrosamientos, en estos casos, en el contexto clínico, cuando hay engrosamientos como estas imágenes de diana o de pseudo riñón en la ecografía, el engrosamiento del ciego, esta es la desembocadura de la última asa ileal, la válvula iliocecal y el engrosamiento heterogéneo post-contraste de la pared. Y aquí vamos a ver en la imagen inferior cómo el círculo nos muestra de nuevo este signo del acordeón cuando hay un engrosamiento inflamatorio. Otra pregunta estaba referida a los pólipos, que son protrusiones endoluminales sobre la mucosa colónica de pólipos, de imágenes vegetantes, perdón, que corresponden a pólipos. Aquí tienen la clasificación en no neoplásicos y neoplásicos, y los factores de riesgo de acuerdo al tamaño, como vemos, menores de 5, de 10 a 20 o mayores a 20 va incrementando el porcentaje del riesgo de malignización. El componente velloso, que pueden ser adenomas tubulares, túbulo-vellosos o vellosos, cuanto más nos acercamos hacia lo velloso, mayor riesgo de malignización, y la morfología, si es pediculado de tallo largo, pediculado con tallo corto, o sésil, que también diferencia los grados de malignidad en favor de los tumores más sésiles. Y la pregunta era qué cantidad, dónde se ubicaban más frecuentemente los pólipos colónicos. Creo que el 100% contestó bien, adecuadamente. Están entre la región sigmoidea y el recto, como se ve aquí, que entre los dos hace mucho más que el resto de los pólipos, aunque también hay una alta frecuencia. Alguno respondió por ahí el colon ascendente, no estaba del todo errado, pero los pólipos son más frecuentes en la región sigmoidea. Ahí vemos cómo se ve en la radiología un pólipo sésil, una base que está, por supuesto, sobre la pared y un borde homogéneo. A veces hay que analizar muy bien la superficie porque a veces es irregular la superficie, tanto de implante como la que va hacia la luz, como vemos aquí y como vemos allí, que es bien irregular y por lo tanto puede tratarse de un principio de malignización. Aquí más, aunque sean pequeños, si hacemos una buena técnica de doble contraste lo podemos ver muy bien. Y siempre que vean un pólipo traten de ver si no tiene esto, ¿no? Que es el pedículo, y también analizar dónde está el pedículo, si está como en este caso en sobre una obstrucción, o si está sobre el borde de perdón, me está sonando el teléfono, o si está sobre la pared del colon. Pueden medir el pedículo incluso, ver bien cómo está, compriman siempre con la cuchara, miren bien e informen todo lo que ven. La otra pregunta era si es frecuente la asociación de diverticulosis con pólipos. Aquí les muestro un caso nuestro donde hay muchos divertículos y hay un pólipo. Por lo tanto, es bastante frecuente. Muchos se equivocaron allí. Siempre que vean divertículos, traten de analizar concienzudamente todo el colon porque puede haber un pólipo escondido. Crohn y colitis ulcerosa son difíciles de diagnosticar y diferenciar en el colon, pero también hay que tratar de hacer el diagnóstico diferencial de acuerdo a estas claves diagnósticas. Lesión extensa de todo el colon derecho y del intestino delgado es más frecuente en el Crohn. Del colon izquierdo o difusa, que es muy raro que solamente esté del lado derecho para diferenciarlo del Crohn. Entonces pensamos en rectocolitis. El Crohn nos produce un engrosamiento excéntrico, alternando áreas sanas con áreas patológicas, pseudodivertículos en el borde antimesentérico, etc. Mientras que en la rectocolitis es clásico que el engrosamiento sea concéntrico y difuso y que no haya partes sanas entre las partes afectadas en los lugares que está afectado por la rectocolitis, el colon, el segmento del colon.
y puede haber infiltración de la grasa intramural. Esta es la tomografía computada de un Crohn. Observen cómo tiene este signo de la diana, las 3 capas del intestino del colon que pueden verse muy bien. Es muy común que haya un acúmulo lipomatoso periférico y también ayuda al Crohn cuando vemos estos abscesos asociados a engrosamientos de la pared, en este caso del colon ascendente. En la rectocolitis, si ustedes ven esta imagen en el recto o en el sigmoides, esta imagen de infiltración grasa de la submucosa, esto es casi patognomónico de la colitis ulcerativa. Y una de las últimas preguntas que decía cuáles eran las características de la colitis ulcerativa, la mayoría también lo respondió bien. Tiene que haber un esfacelamiento focal de la mucosa que da este aspecto como de una ulceración, porque son ulceraciones, que si uno las ve de perfil parecen como si fuese el botón de una camisa o el botón de cuello. Miren, ahí se la ve en la imagen de la izquierda muy bien, como si estuviésemos viendo una imagen de perfil del botón de la camisa. Aquí hay 3 citas bibliográficas que tienen, algunos hablan del signo, la utilización del doble contraste, etcétera, que pueden también consultar para leer y profundizar un poco más. Esto es colitis isquémica en la tomografía computada. Hay que identificar aire en la pared, estar seguro de que el aire está en la pared y no está en la luz, ver el signo del halo también, la opacificación de la mucosa y de la capa extrínseca con un centro de menor densidad, pero que no es graso, obviamente. Hay que buscar la alteración vascular también en el estudio angiográfico o con la inyección de contraste que le vamos a dar. Bueno, aquí les dejo algunas claves y algunos signos tomográficos de lo que es la colitis isquémica en la tomografía computada. Es muy importante ver este signo del doble halo o signo del tiro al blanco también para sospechar que pueda tratarse de una colitis isquémica. Este fue el caso de uno de ellos, la neumatosis parietal, que vemos aquí en la reconstrucción coronal, y la presencia de aire en el hígado, en la parte periférica. Cuando lo vemos en la periferia, acuérdense que esto es aire en la vena porta, en los vasos periféricos, y es central, es aire dentro de la vía biliar. Por último, la colitis pseudomembranosa, ténganla en cuenta también cuando tengan este aspecto. También hay como una esfacelación de la mucosa que se despega de la pared del colon y se queda dentro de la luz intestinal, del colon en este caso, y da este aspecto muy irregular, también acordoneado de la mucosa, una imagen que realmente mete miedo, en este caso en el colon transverso. Es más irregular y heterogéneo que lo diferencia del colon. La otra pregunta era qué era el carozo de manzana. Es la imagen típica que podemos ver, miren toda esta imagen en conjunto e imaginen un carozo de manzana con los bordes aquí todavía sin comer. Esto es el signo de la hombrera a cada lado de la estenosis. Y de nuevo miren la diverticulosis que hay aquí. Aquí seguramente esto empezó con un pólipo que alguien no vio, si alguna vez lo estudiaron, al paciente, y después se transformó en este cáncer. Muy bien, otro cáncer infiltrante, ahora en un borde solamente, muy sutil. Esto es lo que tenemos que tratar de ver, retracciones o lesiones muy pequeñas para diagnosticar el cáncer en forma temprana. Miren en esta panorámica cómo se ve allí la alteración. Por eso les digo que cuando vean la panorámica hay que mirar siempre muy bien, con detalle todo, y luego hacer oblicuas o perfiles para ver bien el cáncer. Cáncer del ciego, miren también muy bien al ciego. A veces esta imagen que parece muy normal ahí tiene una línea de una estenosis. Miren acá cómo se ve mejor si uno mueve al paciente, si le pone compresiones, etc. Así que analicen muy bien al estudio cuando hagan un colon por enema. Un cáncer de recto, miren cómo se ve cuando uno lo pone de frente, una imagen vegetante terrible también hacia la luz del recto. Recuerden que con la tomografía computada nos permite hacer una especie de colon por enema, haciendo la imagen por transparencia, que nos permite viajar por dentro e identificar pólipos, tanto por vía endoluminal como con los cortes convencionales que nos va señalando la reconstrucción digital que nos hace el aparato. Hay muchos aparatos que muestran con la flecha dónde está el pólipo. Ustedes lo tienen que confirmar con la imagen nativa. También lo pueden ver en la transparencia. Todo ayuda. Es una especie, por supuesto, de inteligencia artificial que nos ayuda a detectar y ver. Miren con qué claridad también se ve este cáncer concéntrico
en el colon descendente. Es muy importante la resonancia magnética, y ahora sí estoy finalizando, y les quiero poner en evidencia algunos conceptos para que los hagan mejores. Cuando ustedes vayan a analizar un cáncer de recto, hoy en día es fundamental hacer la resonancia magnética, y la resonancia magnética debe estar bien informada. Hay informes estructurados que nos obligan a evaluar el tumor, la extensión que tiene en cuanto a longitud, la distancia que tiene entre el margen anal y la distancia que tiene entre desde la unión recto-anal hacia el borde inferior del tumor, para saber si el tumor es de tercio inferior, medio o superior. Analizar la grasa mesorrectal para poder hacer la clasificación T local. Acuérdense que acá sí la resonancia compite con la endosonografía en la estadificación local del cáncer de recto. Analizar bien la grasa mesorrectal y analizar muy bien la fascia mesorrectal, que está marcada acá con flechas rojas, y la grasa mesorrectal en este corte coronal, en este tumor del recto medio e inferior. Siempre la relación que tiene el tumor con los músculos elevadores del ano. Evaluar en los casos en que no hay y en los casos en que sí hay infiltración de la grasa, y si llega o no a contactar con la fascia mesorrectal. ¿Cuál es la fascia mesorrectal acá? Les muestro aquí a la derecha, la que está más libre. Toda esta línea es la fascia mesorrectal, y aquí, donde está el tumor, está completamente infiltrada, como pueden ver claramente en la imagen. También si existe infiltración de las vesículas seminales. Miren cómo este tumor de recto medio inferior ha llegado a infiltrar a las vesículas seminales. Y esto está en todos los esquemas. Este es un artículo del Radiographic, donde pueden ver en esquemas muy bien cuando es un T1, un T2, un T3A, un T3B o un T4, cuando hay infiltración de alguna estructura vecina. Entonces, miren la sensibilidad que tiene la resonancia magnética para el estadiaje del T, es del 86 al 100%. Solamente tiene algún problema para diferenciar el T2 del T3A, en el que a veces no está muy claro si la línea de hiposeñal de la serosa está invadida o no, pero con los nuevos aparatos se puede ver bastante bien, ha mejorado mucho. Entonces aquí vemos cómo la línea está continua en la imagen de la izquierda, y por lo tanto es un T2, y acá esta línea hipointensa como está interrumpida en este sector, y por lo tanto es un T3A. Bueno, recuerden de hacer los informes bien. Les repito que hay informes estructurados, lo pueden sacar de la página de la Sociedad Norteamericana, de la RSNA. Hay informes estructurados para informar bien cuando vean un cáncer de recto, o cuando les pidan que tienen que hacer una estadificación del cáncer de recto. Entonces les voy a mostrar ahora, y después si me quieren hacer alguna pregunta les dejo hacerlo. Hubo 22 respuestas, hay 2 más ahí porque habíamos hecho una prueba